quiero iniciar contándole algo que me ha sucedido en este tiempo. Y resulta de que pues hemos estado por casi 3 meses, casi 3 meses y medio encerrados sin poder tener esa libertad de salir a trabajar, de salir a hacer diligencias importantes, mandados y poder hacer lo que hacíamos antes de que llegara esta situación a nuestro país y a todo el mundo. Sin embargo, lo que he aprendido es a perseverar y a tener paciencia. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la paciencia, porque creo con todo mi corazón que es una virtud tan gloriosa y tan maravillosa. Así que importantísimo aprender a ser pacientes aún en medio de la adversidad. Hoy quiero entonces recordarle de que hemos estado hablando de el kit de la fe. Primero hablamos acerca de la excelencia moral, luego se habló del conocimiento y el domingo pasado que nos estuvieron enseñando acerca del dominio propio. Y hoy nos toca la cuarta lección del kit de la fe, que es hablar de la perseverancia, pero hoy quiero enfocarme en la paciencia, porque no se puede perseverar si no se tiene paciencia. Así que quiero que nos vayamos a la palabra, a nuestro texto base que hemos estado utilizando, por favor, en el nombre del Señor. Y dice la Escritura en 2 de Pedro 1:5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y a la excelencia moral hay que añadirle conocimiento, y al conocimiento hay que añadirle el control propio, y al control propio hay que añadirle perseverancia. Traduzcámoslo a paciencia, por favor. Por eso es que me interesa mucho que le prestemos atención, porque es que porque van de la mano, tiene mucho que ver, está bien relacionado la perseverancia con la paciencia. Esta versión, que es la NTV, nos menciona la palabra perseverancia, pero por lo regular la mayoría, la Biblia de las Américas nos menciona paciencia, y me llamó muchísimo la atención porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que nos va a servir para complementar y tener esa fe que nos permite desarrollarnos como creyentes, desarrollarnos como hijos de Dios, como pueblo, para poder nosotros ser útiles, ser eficaces y tener una visión mucho más amplia de la que hemos tenido hasta el día de hoy. Quiero entonces suplicarle un minuto que cerremos nuestros ojos para que esta palabra no regrese vacía y que lleve mucho fruto para la gloria de su nombre. Padre Santo que estás en los cielos y en todo lugar, te queremos dar muchas gracias porque nos permites aprender, nos permites, Señor, recibir tu palabra. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra encuentre un lugar y no regrese vacía, sino que lleve mucho fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, entonces continuando con el kit de la fe, le decía que la paciencia es una de las virtudes más maravillosas que usted y yo, no solo como seres humanos, sino como hijos de Dios, necesitamos tener en nuestra vida, no solo para la vida espiritual, sino que también para la vida secular. Y quiero invitarlo a que vayamos al libro de Hebreos en su capítulo número 12, verso 1, y la Escritura dice de la siguiente manera: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuérdese que el apóstol Pablo nos habla y él nos dice que él terminó la carrera de la
fe y que le esperaba la corona de la vida. Muy bien, entonces la fe juega un papel muy importante, pero hay que complementarla para que se desarrolle, para que crezca, para que tenga realmente ese respaldo, esa certeza, para que tenga esa claridad de lo que es la fe, porque la fe no solamente es tener alardes de fe. La fe se tiene que ver, tiene que tener esos elementos que hemos estado comentando, que hemos estado platicando. Y me impresiona este versículo de Hebreos 12:1, porque cuando no se tiene una excelencia moral, uno comete muchos errores y tan fácilmente uno puede pecar. Y luego cuando no se tiene un conocimiento de Dios y verdaderamente saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, también se corre el riesgo de pecar y de tener un peso, porque cuando se peca se vive con una condenación y esa condenación se convierte en un peso. Luego, después de tener ese conocimiento, si no se tiene dominio propio, fíjese que qué tremendo, porque el dominio propio es tan importante, es tan esencial en la vida. Y recuérdese que nos hablaban de 3 cosas importantísimas en el dominio propio, que había que tener el dominio sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros deseos y sobre nuestras emociones. Yo no sé si cuando usted ha tenido un sentimiento de enojo, usted nunca ha pecado, nunca se ha desviado de la voluntad de Dios. Y cuando usted se ha airado alguna vez, y cuando yo me he airado, no he sabido refrenar mi lengua, no he sabido yo comportarme como un hijo de Dios. Y eso trae peso, eso trae pecado, porque con el simple hecho de hablar cosas que no provienen de parte de Dios como hijo de Dios, pues ya se corre el riesgo de caer en pecado. Muy bien, entonces, por eso es que es necesaria la perseverancia, pero la paciencia es esa virtud, y yo quiero, por favor, darle una de tantas definiciones que tiene la palabra paciencia. Y fíjese, hermano amado, que dice que es la virtud que se cultiva en la vida. Quiere decir entonces que la paciencia no viene así como varita mágica. Por eso es que empecé diciéndole que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver más adelante. Dice que también es la facultad dada al ser humano a aprender a saber esperar cuando algo se desea mucho o tarda en venir. Dice también que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo en estos tiempos, las circunstancias que nos están rodeando, las disposiciones gubernamentales muchas veces nos hacen alterarnos. Hoy, especialmente cuando el número de placa no se puede circular tal día, eso altera. Yo he escuchado comentarios aún de cristianos que están en contra de algunas disposiciones gubernamentales. Por favor, cuidado con eso, porque eso no nos ayuda a tener un crecimiento y no nos ayuda a mostrar una fe que realmente refleja el amor y la gracia de Dios. Muy bien, entonces, ya habiendo explicado lo que es la paciencia, que es esa virtud dada al ser humano para que pueda aprender a esperar. Por lo regular, hoy en día, en este sistema, en este mundo en el cual vivimos, todo el mundo vivimos bajo estrés, todo el mundo vivimos bajo presión y todo el mundo andamos corriendo, y lo que menos hay es paciencia. Lo que menos hay es tolerancia. Lo que menos hay es esa comprensión para esperar. Por ejemplo, cuando usted va a determinadas instituciones, especialmente si son del gobierno, si son del Estado, es complicadísimo. Yo no sé si usted ha visitado alguna institución del gobierno. A mí me ha tocado que ir a hacer, por ejemplo, trámites a la SAT, ¿verdad?, de los vehículos. Es incomprensible el tener que estar casi medio día haciendo cola, ¿verdad? Entonces uno se altera, se desespera,
porque no hay una buena atención y la paciencia pues está ausente, ¿verdad? Así que interesante ponerle atención a este elemento para que nuestra fe tenga un crecimiento, para que nuestra fe vaya siendo complementada, para que nuestra fe refleje lo que verdaderamente Cristo, el Padre y el Espíritu Santo espera de nosotros. Muy bien, quiero invitarlo entonces a que vayamos a Gálatas capítulo 5, verso número 22. Veamos lo que dice la Escritura. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz y paciencia. Y siguen otros frutos, bondad, benignidad, etcétera, etcétera. Pero paré hasta ahí donde dice paciencia. Si usted se da cuenta, entonces, cómo la paciencia es tan importante y por qué es que le hago mención de que es fruto del Espíritu Santo. Porque la paciencia no la puede producir el ser humano en sí. ¿Por qué? Porque viene contaminado, viene lleno de corrupción. Entonces, por naturaleza, el ser humano es impaciente. Por ejemplo, en el hogar, como esposo, a veces la esposa tan linda, ¿verdad? Se va a ir ya a la reunión, cuando nos reuníamos presencialmente, pues se tardaba, entraba al baño, se pintaba y todo, y luego ya el tiempo, ¿verdad? Luego, con los hijos, muchas veces uno no le tiene tanta paciencia a los hijos y de igual manera los hijos no le tienen paciencia a uno, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso con la tecnología, a veces mis hijos me dicen, pero ¿por qué no aprendes, verdad? Y mira si tan fácil que es. ¿Cómo se puede dar cuenta uno de la urgencia y de la necesidad de tener paciencia? ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es el máximo ejemplo a seguir. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios paciente. Imagínese usted, hermano amado, de que Dios nos exigiera que fuéramos como Él de la noche a la mañana. Ay, Dios mío, ¿dónde estaríamos, verdad, hermano amado? Sin embargo, dice la Escritura que Él es paciente. Dice que Él es lento para enojarse, lento para la ira, pero no que sea lento de no, que Él no sea inteligente y sabio, sino que se tarda para enojarse. Pero el que es impaciente, luego le da cabida a la ira, luego le da cabida al enojo y empieza a actuar como que si no conociera la palabra de Dios y empieza a actuar contrario a todos los principios y valores que el Señor nos ha dado. Si usted estudia toda la Escritura, encontramos a un Padre muy amoroso, muy paciente. Por eso en Gálatas 5 empezamos viendo que el fruto del Espíritu es amor. Y entonces esto quiere decir que definitivamente la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida es muy importante. Y esto quiero decirle que tiene mucho que ver con la relación, la comunión y la intimidad. Qué tanto yo hablo con el Espíritu Santo, qué tanto yo conozco al Espíritu Santo, qué tanto dejo yo que el Espíritu Santo trabaje en mí, qué tanto usted permite que el Espíritu Santo trabaje en usted. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque necesitamos la intervención divina del Espíritu Santo de Dios. Así que la paciencia, pues vuelvo a repetirle, por ser un fruto del Espíritu Santo, es lo que nos hace a nosotros ser fructíferos según lo que nos dice Gálatas 5:22. Así que yo doy gracias a Dios por esto. Yo quiero decirle que esto es lo que yo he estado aprendiendo, a dar fruto, porque al final de cuentas dice el Señor en su palabra de que por sus frutos los conoceréis. Mucha gente se está enfocando solo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Muchos cristianos solo quieren tener las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no quieren tener fruto. ¿Por qué? Porque el fruto lleva un proceso. Hay que llenar ciertos requisitos para dar fruto. Mire, por ejemplo, una planta no
no da fruto de la noche a la mañana, se necesita tiempo, se necesita cuidado, se necesita agua, se necesitan tantos elementos. De igual manera es el fruto espiritual. Así que quiero continuar entonces con esto. Quiero decirle entonces que la fe con excelencia moral, con conocimiento, con dominio propio y sobre todo con paciencia nos da la capacidad de mostrar una fe en crecimiento y en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque estemos atravesando lo que estemos atravesando, nosotros vamos a conocer el proceso de Dios, vamos a conocer el corazón de Dios, vamos a saber cómo comportarnos, cómo actuar, cómo obrar en esta vida. Y no solo en esta vida, sino que también delante del Señor, ¿verdad? Así que definitivamente este crecimiento y este desarrollo nos va a dar la oportunidad y todo esto se convierte en un potencial tan extraordinario, tan maravilloso, impresionante, hermano amado, que definitivamente se va a convertir en acción, porque al final de cuentas la fe más todos los elementos que estamos aprendiendo y que estamos añadiéndole, nos va a hacer gente activa. Nos va a hacer gente que vamos a dar a conocer las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Número uno. Número dos, vamos a tener un desarrollo del carácter cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que en otras palabras vamos a aprender a desarrollar y a obtener el carácter de Cristo. Y si usted y yo analizamos, estudiamos la vida de Cristo, Él era manso, Él era humilde, Él fue aquí en la tierra, Jesús fue muy paciente para con sus discípulos. En algunas oportunidades, pues sí, Él les decía, ¿hasta cuándo los debo de soportar? ¿Hasta cuándo los debo de...? Pero fue muy paciente, los preparó durante 3 años y medio y pues hasta el día de hoy nos sigue preparando a nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que le estoy hablando para nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? De que lo apliquemos a nuestra vida, de que no solo lo tengamos como una información, que no lo tengamos solo como un simple conocimiento. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Bueno, número uno, lo aplicamos conociéndonos a nosotros mismos. Número dos, conocer los valores, las fortalezas y las motivaciones. Número 3, mantener el objetivo a la vista. Número 4, conservar la perspectiva e ir un paso adelante. Esto nos ayuda a afrontar más fácil los retos de la vida. Quiero decirle que todos tenemos retos en la vida que tenemos que cumplir. Y para que esto lleve una base, quiero invitarle que vayamos a Gálatas capítulo número 6, verso 9, que dice de la siguiente manera: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cosecharemos o segaremos. Así que si sembramos en el Espíritu, vamos a cosechar en el Espíritu. Y si nosotros nos esforzamos por sembrar paciencia en nuestra vida, vamos a cosechar paciencia.